No crean aquellos que dicen, bueno, listo, murió Chávez, ahora avance la oposición. No porque tenés una comunidad dividida y a partir de este momento decir, bueno, ¿qué pasa con los militares que están en la calle? ¿Qué ocurre con Cuba? ¿Qué ocurre con los Castro? Hasta se ha dicho en las últimas horas, cuidado porque Raúl Castro baja línea para ver cómo sigue Maduro hacia adelante y hasta cuándo. Porque también surge otro interrogante. ¿No llegó a ser presidente Chávez ahora? ¿No juró? Y entonces, aquí está Horacio Calderón. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Hay cantidad de preguntas, ¿no? Bueno. ¿Juró o no juró? No juró, no. Ah. No juró y nunca estuvo en condiciones de jurar. Ajá. No, detrás de esta agonía que ha sido terrible de Chávez, y hay que reconocerse más allá de donde uno esté ubicado con respecto a él, el enorme sacrificio que ha hecho como para cumplir con su sueño, con su programa, con su revolución bolivariana, hasta el último minuto, en el cual tuvo control de sus actos y de su vida, ¿no? Permitime que vamos a repasar la información en títulos y prepárese porque tenemos móvil en Venezuela, móvil en la Embajada de Venezuela aquí en la ciudad de Buenos Aires, bueno, como para tratar de entender hacia dónde va, insisto, no solo Venezuela, sino toda la región. Primero repasamos la información en títulos. Venezuela sin Chávez. Decretaron 7 días de duelo nacional. Sus restos serán velados el viernes e inhumados el día sábado. El vicepresidente Nicolás Maduro asumirá la presidencia y va a llamar a votar en los próximos 30 días. Cristina, en Venezuela, la presidenta llegó a las 6:40 a Caracas junto con su par de Uruguay, José Mujica, para despedir los restos. Ayer decretó 3 días de duelo por la muerte del líder venezolano. Dijo estar muy angustiada por la noticia. Teoría rechazada. Médicos de todo el mundo calificaron de improbable, aunque no imposible, la posibilidad de que el cáncer que mató a Hugo Chávez haya sido inoculado, como denunció el vicepresidente Nicolás Maduro. Estados Unidos negó las acusaciones. Marcha docente. Maestros agremiados en Cetera y SADOP se movilizarán al Ministerio de Educación Nacional en reclamo de la reapertura de las paritarias. Docentes bonaerenses rechazan la oferta del 22% del gobierno provincial y amenazan con paro de 5 días. Reabre la línea A. Hoy se reanuda el servicio con coches nuevos y estaciones mejoradas. Legisladores opositores no lograron frenar el aumento del pasaje. A partir del día 15 de marzo va a costar 3,50 pesos y habrá descuentos para jubilados, estudiantes y discapacitados. Caso Píparo. Otro testigo reconoció al acusado de balear a la mujer embarazada. Carlos Burgos ya había sido señalado por la madre de la víctima como el autor de los disparos. Hoy declararía ante el juez. Susto para el rey, explosión e incendio en la clínica donde está internado el monarca Juan Carlos de Borbón. El fuego se produjo en la sala que almacena tubos de oxígeno. Hubo algunos heridos leves. Y por la Copa Libertadores, Tigre enfrenta a Palmeiras por la tercera fecha del Grupo 2. El equipo de Victoria está obligado a ganar para pasar a octavos de final. Anoche Newell's cayó 2-1 ante Universidad Católica y de esta manera se complicó la clasificación. Bueno, 10 de la mañana, 3 minutos. Hola Nora, buen día. Buen día Nora, buen día Gustavo. Buen día.
Horacio, a ver, vos estuviste en Venezuela, ¿no? 2 veces y tengo familia allá. Y tenés familia allá, o sea que conocés ahí el día a día. Exactamente. El día a día. Viste que cuando alguien fallece aparece todo lo bueno. Acá, obviamente, y por respeto, vamos a tratar de ser lo más imparciales posible, pero hablamos de política, de economía y de cómo se está manejando esta sociedad por estas horas. Aparte, los análisis tienen que ser objetivos. Tienen que ser objetivos, si no, no tiene sentido. Enfrente, no importa. Por el lado de él, hay que ser objetivo. Exactamente. Es ideologizando un poco el análisis. ¿Cuánto tiene que ver lo económico en todo esto a partir de ahora? Petróleo. Bueno, muchísimo. Yo creo que el factor económico va a repercutir muchísimo en el futuro próximo de Venezuela, y no hay que olvidarse que una de las medidas que tomó Nicolás Maduro, estando Hugo Chávez todavía con vida, supuestamente, y en ejercicio de sus funciones, si nos atenemos a la palabra oficial, fue la devaluación del dólar, que es, una medida absolutamente monetarista, que poco o nada tiene que ver con el socialismo bolivariano tan con una brecha entre el oficial y el paralelo infernal, ¿no? Exactamente, creo ¿no? que el 150% sí. llegó, una cosa, una locura. Pero fue una devaluación, y yo creo que el futuro presidente de Venezuela, que yo descuento, aseguro lo llevaron preso, pero la alta probabilidad de ocurrencia es que Nicolás Maduro gane las próximas elecciones. Yo casi no tengo dudas al respecto, ¿no? A pesar de que evidentemente está liderando, entre comillas, un chavismo muy fraccionado, claro, profundamente el dividido. mismo chavismo. Sí. Contra una oposición que también está fraccionada, mucho más que el chavismo, ¿no? Sí, o sea que no se ha puesto de acuerdo. ¿Y qué dice de ahí el día a día? Que más allá de lo que uno analiza macro, ¿no? ¿Qué pasa con el ciudadano común en Venezuela? Mira, te hablo de un problema que tiene que ver estrictamente con una cuestión doméstica. Sí. Mi tía, que es el familiar que tengo allá en Venezuela, vendió el departamento en uno de los barrios que debería ser como Belgrano, en Caracas. Caracas es una ciudad muy insegura, después te voy a hablar de eso. 21.000 homicidios en 2012. Vendió el departamento porque se quería mudar a España. No puede sacar los dólares de Venezuela, por ejemplo. Y en el día a día el venezolano sufre la muerte de Chávez. En Caracas está dividida. Tenés los barrios chavistas y los barrios donde viven los antichavistas. Los chavistas no van a los barrios antichavistas. Y así... Bueno, a ver, porque vamos a partir de una base. Allá tenés aquel que no trabaja, que recibe el aporte. ¿Cómo se dice allá? El aporte. Planes, digamos. Planes, que es mucha gente. Misiones, exactamente. Misión, recibe, estás embarazada, ya llegó la misión. Y todo así. Ahora, ¿qué va a pasar con todo eso? Porque ¿cómo achicás esa situación? El problema justamente que va a enfrentar el futuro presidente, no habla de Maduro, pero el futuro presidente... Es un estado bien grande, ¿no? Es, claro, un estado muy grande, y que van a tener que decidir entre, efectuar algunas correcciones desde el punto de vista de la economía, pero a costa de qué? A costa de perjudicar a todo este sector, ¿no es cierto? Que no sabe trabajar. Que no sabe trabajar, pero además hay gente que está realmente necesitada, que Chávez le ha dado una posibilidad de ascenso social, con ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Va a tener que decidir entre realizar ajustes o encaminarse a una catástrofe económica de magnitud, al punto que yo comentaría algo, o al mismo tiempo arriesgarse a que esos sectores sociales beneficiados comiencen a protestar, y que eso sirva para desestabilizar el gobierno de Nicolás Maduro, en lo cual están interesados no solamente los opositores, tipo Enrique Capriles Radóquez, sino, claro, países interesados en Venezuela, el petróleo. Además, el círculo liderado por Diosdado Cabello, que tampoco ve con demasiado buenos ojos la alianza ideológica y la dependencia hasta ideológica con Cuba, sino que también prevén que no van a poder seguir los aportes de 100.000 barriles diarios de petróleo que le reportan a Venezuela una pérdida de casi 7.000 millones de dólares por año, aunque eso esté compensado con médicos, educadores sociales, agentes de inteligencia, de cubanos, etcétera. Tengo la periodista Ludmila, que es corresponsal del diario ABC allí en Caracas. Hola Ludmila, Eduardo Serenellini, buen día.
Buen día, Eduardo. Bueno, contame cómo están las cosas por estas horas allí en Caracas. Bueno, la Caracas amaneció bastante tranquila después de la noticia, el anuncio de la muerte de Chávez. En la noche también muy normal, muy tranquila, porque hay mucha seguridad, han salido los militares, las Fuerzas Armadas a la calle para resguardar, previendo cualquier incidente que pudiera ocurrir por la seguridad y el orden público. Entonces, están prohibidas las manifestaciones, reuniones. Los estudiantes que estaban protestando, pidiendo que que el gobierno diga la verdad, fueron dispersados por círculos, bandas chavistas armadas. Armadas. Sí, estos están armados, los colectivos, los Tupamaros y todo eso. Hay varios grupos, como unos 4 o 5, ¿no? Fueron dispersados. Estos grupos colectivos acosaron, empezaron a rodear en la noche, en la tarde, después del anuncio de la muerte, al canal, la cadena Globovisión, y también dispersaron, pues, quemaron las tiendas, las tiendas de campaña de los estudiantes que estaban haciendo su manifestación y protesta. Y contame, Ludmila, todo esto como... Caracas amaneció muy tranquila esta mañana y la gente está haciendo compras nerviosas, acopio de alimentos ante cualquier cosa que pudiera ocurrir. El ambiente un poco confuso en el sentido de que no se sabe quién va a suplantar a presidente. La Constitución dice y establece, el artículo 233, que el presidente de la Asamblea Nacional, en este caso Diosdado Cabello, debe asumir la presidencia, y ante la falta absoluta de Chávez debe asumir la presidencia y en 30 días convocar las nuevas elecciones. Pero el canciller Elías Java comentó anoche por Telesur que no será Diosdado Cabello, sino el propio Nicolás Maduro, que se va a encargar de la presidencia y va en 30 días convocar elecciones. Eso es peligroso, es muy grave, porque significa, representa un golpe. Un golpe a la Constitución, un golpe a su compañero de partido, que es Diosdado Cabello. Hay contradicciones. Todavía no han enterrado a Chávez y ya están aflorando todas las luchas internas que existen por el poder dentro del chavismo. Contame, Ludmila, a ver, digo, para el argentino que no conoce, que no conocemos cómo se vive en Venezuela, por ejemplo, ¿cómo es el manejo de los medios de comunicación en Venezuela? Bueno, o sea, ¿pueden todos comentar esto que vos me estás contando con total tranquilidad allí en el propio país? ¿Están controlados? No, con muchas limitaciones, mucha autocensura, hay muchas amenazas contra los medios independientes, los medios privados. Por ejemplo, hay un acoso tremendo y amenazas que ha subido en estos últimos 14 años contra Globovisión. Es el único canal, la ventana que le queda a la oposición para expresar sus críticas, ¿no? Es un canal realmente crítico, pero cada vez muy, digamos, presionado y amenazado y controlado por el gobierno. El gobierno le gustaría controlar todos los medios de comunicación. Hay otros 2 canales importantes de señal abierta, que es Televen y Venevisión, que han cedido, que son suaves, digamos, son suaves y no son críticos de cara al gobierno. Entonces ellos pueden funcionar sin las amenazas, pero tienen que autocensurarse y autocontrolarse, no emitir críticas contra el gobierno. O sea, ahí tenés, recién un colega aquí nuestro y amigo, analista internacional, nos decía, a ver, allá está el chavismo dividido y la oposición también fragmentada, o sea, tenés un país con un problema social importante. Sí. Tal vez siempre lo tuvo, pero se ocultó. Hoy todo esto va a aflorar. Claro, porque es que la oposición todavía no ha elegido al candidato que se va a enfrentar con Maduro, que fue designado como heredero de Chávez antes de partir el 8 de diciembre a Cuba a operarse por 4ª vez. Entonces, Chávez, antes de viajar, nombró a Maduro como su heredero, su sucesor,
en caso de nuevas elecciones presidenciales, por incapacidad o falta absoluta de él, ¿no? Claro. Entonces, pero la oposición no ha nombrado a su contendor, a su abanderado, no lo ha postulado todavía, estaban por hacerlo, pero a partir de ayer, a partir de la muerte de Chávez, me imagino sí, que van a apurar, pero tienen que apurarse mucho porque las elecciones pueden ser convocadas dentro de poco y estaría el candidato a la oposición en desventaja con respecto a Maduro, que ya tiene haciendo campaña desde el mismo 10 de diciembre, desde que se fue, desde que viajó Chávez. Ludmila, Horacio Calderón, mucho gusto. Quería hacer una pregunta. Usted atribuye todo el misterio que ha envuelto la enfermedad de Hugo Chávez, sobre todo durante los últimos 2 meses, a partir del mes de diciembre, y también el retraso en admitir que estaba en estado agónico, en artículo mortis, a que el chavismo tenía que dirimir sus esferas de influencia, sus esferas de poder, como usted acaba de inferir, entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro? No, ha estado muy mal en realidad y no han querido decir la verdad, declarar su incapacidad para gobernar, sino que dejaron su toma de posesión el 10 de enero. El 10 de enero el Tribunal Supremo de Justicia declaró que podía regresar y tomar posesión cuando se recuperara, o sea, esa fecha de vencimiento y nuevo periodo, nuevo mandato, quedó en stand-by, quedó en el limbo, quedó indefinidamente. Entonces ya el periodo de Chávez venció con su muerte. Por lo tanto, Nicolás Maduro también, si han querido prolongar, lo hubieran querido y lo hubieran podido prolongar por 3 meses más. Ustedes desde ABC, son quienes dijeron murió no en Venezuela y lo trajeron muerto allí al país. Bueno, eso es lo que comenta a ABC por buenas fuentes, sí, de su corresponsal allá en Washington. Se presume que fue así. ¿Que murió en Cuba y lo trajeron a Venezuela? ¿Muerto? Oficialmente, es que ayer ocurrió 2 cosas muy extrañas. A ver. Al mediodía convoca un acto Nicolás Maduro, una reunión político-militar en Miraflores, que fue televisada por cadena y con un discurso de Maduro, preparando un poco el ambiente, el anuncio, aunque no lo había anunciado. Y 3 horas más tarde, anuncia, no, a las 5:30 de la tarde, anuncia, no, Chávez murió hace 1 hora. A las 4:25 de la tarde. Y entonces ya lo anunció en el hospital militar. Pero ¿por qué no lo anunció más temprano? Se sospecha que podría ser que no estaba allí. O lo estaban preparando, o lo estaban, no sé, acomodando. Pero los rumores indican de que él murió en la madrugada de ayer. Y estaban preparándolo. No se sabe dónde estaba realmente. En el hospital militar nadie lo había visto, nadie absolutamente. Por lo tanto, esto fue como una comedia, un show, un espectáculo, porque a decir verdad nadie lo había visto. Y Ludmila, en el hospital militar desde que anunciaron su regreso el 18 de febrero. Ludmila, ¿y cómo era el movimiento ahí en la base militar de La Carlota, donde generalmente despegan los vuelos del presidente? No, ese aeropuerto no funciona, está clausurado. Fue clausurado y lo están convirtiendo en un gran parque, ¿no? Esos son los proyectos. ¿Y de dónde? En La Carlota no existen ni vuelos ni nada. La base militar más cercana está en Maracay. En Maracay hay un comando aéreo pero pequeño, en el aeropuerto internacional, y después en Maracay, que queda a 2 horas de Caracas, esa es la base aérea que hay. ¿Y allí había movimiento como que preparaban el traslado de Hugo Chávez a Cuba o algo parecido?
No, no se ha visto nada. En realidad no se ha visto. Porque apenas hoy es que lo van a mostrar a partir de ahora de horas de la mañana para en Capilla Ardiente, en la Academia Militar. Ahí lo van a mostrar. Y entonces habrá un desfile, todas las personas que quieran ir a verlo, a despedirse. Los funerales, pues, lo mostrarán en la Capilla Ardiente, en un sitio grande, ahí en Los Próceres, la Academia Militar, ¿no? Ludmila, te mandamos un abrazo y seguimos en comunicación permanente. Gracias, muy amable. Seguro, gracias. Muy amable. Hasta pronto, hasta pronto. Digo, está todo tranquilo ahora, pero a medida que avancen las horas, ¿el ejército está en la calle? El ejército está en la calle desplegado para evitar, obviamente, actos de la oposición, fundamentalmente, ¿no? Yo no creo que pueda haber, por ejemplo, enfrentamientos armados entre los sectores del ejército que respaldan a Diosdado Cabello con guardias que puedan, guardias chavistas. Bueno, por lo que decía recién Ludmila, algo pasó ayer. Hubo, sí, pero yo pienso... manifestantes estuvieron allí. Yo creo que... Son los estudiantes, ¿no, Horacio? Los estudiantes que se oponen Los estudiantes que pedían que se aclarara la cuestión de la salud de Chávez, ¿no? Chávez estaba en artículo mortis, en estado agónico desde hace por lo menos 3 semanas, 4 semanas. Yo lo he comentado por televisión con información bastante precisa al respecto, pero yo no creo que vaya a ser eclosión la interna chavista por el momento. Yo creo que Nicolás Maduro, que en realidad no le correspondería a él dirigir este periodo de transición hasta las elecciones. Se ve que ha habido ahí... Pero porque no negociaron. No juraron, no, exactamente. No juraron, vos podés ser, pero no llegaron. Negoció con Diosdado Cabello. Claro, debería estar... Negoció con el presidente de la Asamblea. Entonces debe haber algún tipo de entendimiento entre ellos dos para que Nicolás Maduro pueda seguir, en ejercicio de la presidencia de la Nación, haciendo campaña para la Porque para las ¿quién elecciones. Debería manejar esta transición? ¿El presidente de la Asamblea? Diosdado Cabello. ¿En estas condiciones? Sí. En estas condiciones. Claro, porque si Hugo Chávez nunca firmó. Claro, Hugo Chávez desapareció del país y nunca más se lo vio, salvo en una fotografía que apareció con sus hijas, que creo que la fotografía se hizo escanearse o ver, esa era una fotografía auténtica. ¿Y vos decís que 30 días y elecciones peligra esa situación? No, yo creo que... o van a ir elecciones yo creo que, lo que yo tengo como megatrend, o sea, como una tendencia pesada, es que van a ir elecciones en 30 días y yo creo que se va a imponer Nicolás Maduro. Yo creo de baja probabilidad de ocurrencia, hablando en términos de probabilidad, Enrique Capriles Radosky no tiene demasiadas chances de vencer a... Hoy escuchaba a una periodista allí de Caracas, Radio Caracas, y decía, acá quien baja línea es Cuba. Es Cuba. Por el acá momento. Castro, por el momento. Ahí está el momento. Raúl Castro baja línea. Baja línea, perdón, a Maduro. Sí, a Maduro, ¿no? sí. Porque acá hay dos cuestiones. Hay dos grandes facciones, ¿no? Una facción que yo diría que es pro-cubana, ¿no? Que por algo la ha designado por el momento, hasta el momento Hugo Chávez, hasta el momento de su muerte, encabezada por Nicolás Maduro. Y una facción liderada por Diosdado Cabello, respaldado en las Fuerzas Armadas, con la cual tiene profundas vinculaciones históricas, etcétera, actuales, que se opone porque no les va que Cuba se haya convertido en una especie de dependencia ideológica y política del régimen de La Habana, ¿no? Lo cual no lo convierte ni mucho menos en figura demasiado digerible a Diosdado Cabello, porque es un individuo que tiene también tras de sí una serie de militares comprometidos. Él es militar. Sí. Él es militar, que fue teniente, pero el general Henry Rangel Silva, que está siempre un poco detrás de la figura de Diosdado Cabello, ha sido declarado Kingpin, es decir, una especie de capo en el tema del manejo del narcotráfico entre Venezuela y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Es decir, si sale al exterior del país, puede tener serios problemas y ser detenido, cuidado, porque está considerado como un campo de narcotráfico por el Departamento del Tesoro. Hablando de una Venezuela que tiene
esa sociedad está acotada por todos los rincones. Sí, sí, sí. Control No de tenés precios, clase media. control de No hay clase empresa, media ahí. control, no tenés la clase baja que ya hablábamos, o indigente que recibe planes. Y después tenés la clase alta que hace negocio, porque convengamos que muchos hacen Sí, 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 negocio, por supuesto, petróleo, entre otras cosas, no solo petróleo, todo derivado. Pero hay una posición, Eduardo, muy fraccionada, ¿no? Muy fraccionada, pero yo voy a esto. Está quien dice que la situación Irán-Argentina no es casualidad, que con el deterioro de la salud de Chávez, Argentina pasa a tener ahí un lugar preponderante, toda esta situación, energía, petróleo, etcétera. ¿Cómo ves vos esto? ¿Es delirante o ahora, con un escenario distinto, previsible, inmediatamente se van a acomodar las piezas? Yo creo que acá, por de pronto, va a haber un cambio de paradigma regional con la desaparición de Chávez. Es decir, los zapatos de Chávez no entran ni siquiera todo el Estado Mayor conjunto que la acompaña juntos en los zapatos de Chávez. Y a nivel regional, pues paso al resto, Chávez tampoco es reemplazable. Porque se habla de Rafael Correa, pero Rafael Correa tiene carisma, un tipo que maneja bien la retórica, todo ese tipo de cuestiones, pero le falta la billetera de Chávez. No tiene petróleo. No tiene petróleo. Y si tiene petróleo, no le alcanza para poder, dar la cantidad de dinero en miles de millones de dólares por año que Chávez ha gastado en Cuba, Nicaragua, etcétera. ¿No? O sea que a nivel regional yo creo que incluso van a tener que trabajar el Mercosur y la UNASUR, ponerse de acuerdo para proveer, dentro de lo que sea posible, para que Venezuela no caiga en un proceso de desestabilización. Hasta eso me fijo. O sea, yo creo que no hay un líder que pueda... Ahora estos líderes, lideran, pero no dejan a alguien que siga haciendo su mano de... Olvídate. Hacen pelota todo y después me morí y no sé qué pero a Chávez hay que reconocerle algo, ¿no? Sí. No porque esté muerto, que uno veamos lo de Chávez. Chávez tuvo una visión que la convirtió en el sueño bolivariano, la utopía bolivariana. ¿Quién la continúa con ese liderazgo? ¿Pero cuál es el objetivo? El objetivo era la refundación de la Gran Colombia de Simón Bolívar, ¿no? ¿Qué es? Para que todo el mundo más o menos entienda, es como, por ejemplo, si algún presidente argentino, no importa, si fuera Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, se le ocurriera decir, bueno, ahora vamos a refundar el virreinato del Río de la Plata. Pero Chávez, ¿qué hizo? Claro, para eso necesitaba que la Gran Colombia, ¿qué es la Gran Colombia? El antiguo virreinato de Nueva Granada, la audiencia de Charcas, etcétera. Es unir Venezuela, Colombia, Ecuador, sumar a lo mejor a Bolivia. Entonces, ¿qué sucede con esto? A los que estaban aliados de él, los ayudaba. Y al gobierno colombiano, hasta que llegó más o menos Santos, con un discurso un poco más amplio, los desestabilizaba. ¿A través de qué? De su alianza con la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia. Y después está la impronta de la personalidad. La personalidad ¿Quién ocupa? ¿Te acordás cuando... ¿Dónde fue Mar del Plata? Que enfrenta a Bush. Claro. O sea, ahí dice Alca. Al carajo. Al carajo. Él ahí es un cambio de paradigma. Algunos dicen que bueno, que eso fue un punto de inflexión que comenzó a bajar. No, yo creo que no. Que la reunión de la Cumbre de las Américas de 2005 fue la catapulta del ALBA. El ALBA, digamos, empieza a ser conocido directamente en Venezuela. Pero hay que ver que Rafael Correa tuvo profundas diferencias con Hugo Chávez cuando se tuvo que jugar el tema de la participación de Ecuador en el Pacto Andino con el ALBA. El mismo Evo Morales también tiene problemas, diferencias a veces sustanciales. Las sensaciones arrancaron, vos recordás, Lula, Chávez, Néstor Kirchner, hoy no están. ¿Quién continúa todo? Hay que olvidarse de un personaje, aparte, por supuesto, de Fidel Castro. Por supuesto. Porque Chávez fue, de alguna forma, él compitió con Lula da Silva en la sucesión de un Fidel Castro que supuestamente se estaba muriendo y que está enterrando a menos. Que hoy un Lula nuevamente en la política puede llegar a suceder. Puede llegar, digamos, a liderar, pero no tiene Lula, no tiene ni la presidencia de Brasil ni los petrodólares de Chávez. Claro. Y todo esto, ¿dónde se juega? Se juega en un organismo transnacional donde están todos estos actores muy poco conocidos, que es el Foro de San Pablo. ¿No es cierto? Entonces, el Foro de San Pablo lo catapultó a Chávez, por ejemplo, a la presidencia de Venezuela, y él fue muy generoso luego con el Foro de San Pablo con respecto a esto. No lo voy a comparar con una cuestión de tipo masónica, una cosa por el estilo, pero es un organismo transnacional que va a influir muchísimo en un futuro en decir, a ver,
quienes ponen todo el peso para proyectar a esa persona en lugar de Chávez. Pero yo creo que Chávez es irreemplazable. ¿Qué ve el venezolano pro Chávez en Venezuela que no ve el resto? Salvo que le entreguen los planes o que hagan buenos negocios. Después, ¿ve Venezuela es un país de ejemplo para decir, yo quiero ser como? No. Bueno, no. Para mí no. Yo, con la gente de Venezuela con la que hablo, con la que tengo contacto, se quejan la mayoría. La mayoría. A ver, empecemos por la inseguridad. En Argentina tenemos 2.200, 2.300 homicidios por año. En Venezuela, en 2012... la mayoría, pero sin embargo, lo votó una mayoría. La mayoría de la gente con la que yo hablo. Pero vos acá tenés 2.200, 2.300 homicidios por año. En Venezuela, en 2012 hubo 21.000 homicidios. La Argentina... 21.000, no podés... En Caracas es una ciudad súper insegura, donde en cada edificio tenés que pasar 3 o 4 puertas enrejadas hasta llegar al departamento. Se vive, la calidad de vida en Caracas es muy, pero muy mala. Tengo que ir a los títulos. La intención de mi primera pregunta es para decir, Argentina va camino a... Lo analizamos en un ratito. 10:30, repasamos los títulos. Venezuela, sin Chávez, decretaron 7 días de duelo nacional. Sus restos van a ser velados el día viernes e inhumados el día sábado. El vicepresidente Nicolás Maduro va a asumir la presidencia y va a llamar a votar en los próximos 30 días. Cristina en Venezuela, la presidenta llegó a las 6:40 a Caracas junto con su par de Uruguay, José Mujica, para despedir los restos. Ayer decretó 3 días de duelo por la muerte del líder venezolano. Dijo estar muy angustiada por la noticia. Teoría rechazada. Médicos de todo el mundo calificaron de improbable, aunque no imposible, la posibilidad de que el cáncer que mató a Hugo Chávez haya sido inoculado, como denunció el vicepresidente Nicolás Maduro. Estados Unidos negó las acusaciones. Marcha docente. Maestros agremiados en CETERA y SADOP se movilizarán al Ministerio de Educación Nacional en reclamo de la reapertura de las paritarias. Docentes bonaerenses rechazan la oferta del 22% del gobierno de la provincia y amenazan con un paro de 5 días. Reabre la línea A. Hoy se reanudará el servicio con coches nuevos y estaciones mejoradas. Legisladores opositores no lograron frenar el aumento del pasaje. A partir del día 15 de marzo va a costar 3,50 pesos y va a haber descuentos para jubilados, estudiantes y discapacitados. Caso Píparo. Otro testigo reconoció al acusado de balear a la mujer embarazada. Carlos Burgos ya había sido señalado por la mamá de la víctima como el autor de los disparos. Hoy declararía ante el juez. Susto para el rey, explosión e incendio en la clínica donde está internado el monarca Juan Carlos de Borbón. El fuego se produjo en la sala que almacena tubos de oxígeno. Hubo algunos heridos leves. Y por la Copa Libertadores, Tigre enfrenta al Palmeiras por la tercera fecha del Grupo 2. El equipo de Victoria está obligado a ganar para pasar a octavos de final. Anoche Newell's cayó 2-1 ante Universidad Católica y complicó su clasificación. El senador Daniel Filmus está en línea. Daniel Eduardo Serenellini, buen día. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. ¿Qué destaca de Hugo Chávez? Seguramente muchos puntos, pero de su personalidad, de su gestión de gobierno, ¿qué destacaría? Bueno, yo fundamentalmente creo que la pasión por la política, la pasión por transformar, el coraje que tuvo, que quedó quizás claramente visualizado
con la lucha que dio los últimos meses, a pesar de la enfermedad y sabiendo que seguramente jugaba la vida en la campaña electoral, es una energía, una pasión para continuar la transformación venezolana, para continuar la integración latinoamericana, para continuar en el camino de la independencia de los pueblos de América Latina, y la verdad es que ahora uno no duda que esa pasión lo llevó, quizás comparándolo con el caso de Néstor Kirchner, a la muerte, porque dejar de lado la salud justamente por esa vocación que él tenía por la política y por esa pasión con su pueblo, parece ser para mí seguramente como ser humano lo más destacable. Y la pregunta, Daniel, es ¿por qué quedan sociedades tan fragmentadas cuando tenés un líder con una gestión tan potable como lo plantea usted? Sí, porque vos tenías una Venezuela, que era un país que vivía de la renta petrolera, fundamentalmente mirando a Miami y al norte, y esa renta quedaba distribuida muy poco. Nadie se imagina, Venezuela es el país que tenía la renta más alta en América Latina, y era el país que tenía más pobreza, uno de los que tenía más analfabetismo. Cuando asume Chávez, más del 25% de la población no sabe leer y escribir. Entonces hay un país del que se benefician unos pocos y la gran mayoría queda relegada. Sin lugar a duda, esos pocos que se beneficiaron plantearon todas las trabas habidas y por haber al gobierno de Chávez. La más importante, recordarás, es en el 2002, cuando hay el intento de golpe de Estado, donde Chávez es apresado, donde hay un intento de fusilamiento. Realmente lo cuenta en la entrevista que tuvo conmigo con lujo de detalles y con anécdotas realmente muy sentidas, y sin lugar a dudas, como pasa en todos los lugares, los que tienen los privilegios difícilmente quieran abandonarlos, pero Chávez lo supo avanzar en la transformación siempre en la democracia. Es un presidente que incluso cuando que perdió por muy escaso margen, lo reconoció y se sometió siempre a la voluntad popular. Ninguno de los cambios que se produjeron en Venezuela se produjeron de facto, todos fueron apoyados por más del 50% de la población. Sin embargo, hay datos, y hablando de la Venezuela de estos últimos tiempos, crece la delincuencia, crecen los asesinatos, crece el control en los medios de comunicación. Eso no parece demasiado democrático, todo lo contrario. Bueno, el asesinato, delincuencia y demás, es verdad, es uno de los países que tiene índices más altos y seguramente tiene que ver con las asignaturas pendientes que todavía la transformación lleva por delante, sabiendo que, como lo vemos en toda la región, difícil de tratar. Es verdad que Venezuela históricamente fue un país, lo he visitado gracias a Venezuela antes de Chávez, donde la delincuencia siempre tuvo niveles altísimos y sin lugar a duda es algo que Venezuela tiene que trabajar. Respecto del tema de que si es democrático o no, eso lo define el pueblo venezolano, que una y otra vez ha refrendado en las urnas las decisiones que tomó Chávez, lo define el Congreso venezolano. Digo, es muy difícil que un gobierno gane como pasó esta vez en el 95% de los estados, y el 95% de los gobernadores ganó el partido que encabeza Hugo Chávez, si no tiene un apoyo popular enorme y si no tiene un consenso muy grande después de tantos años de gobierno, porque sabemos que el gobierno trae mucho desgaste y la posibilidad de que te apoye o no la gente tiene que ver con que vos respondas a los intereses de la mayoría o no. Y este me parece que es el signo definitorio de cuán democrático es un país. Funcionan las instituciones, funcionan los partidos, funciona la libertad de prensa, funcionan el Parlamento. Estamos hablando, al contrario de los que quisieron hacer el golpe de Estado en el 2002, de un presidente que supo respetar las instituciones democráticas sin lugar a dudas, y que cuando, recuerdo que se discutía porque había perdido las elecciones por un punto y medio, él prefirió no discutir ese punto y medio, y lo dijo públicamente. Creemos que se podría discutir, que podríamos ir a la Corte Electoral, pero prefiero reconocer la derrota porque me parece que la democracia es el camino que hay que continuar. Así que me parece que hay que valorar ese aspecto en un continente que sabíamos que una década atrás, 2 décadas atrás, prácticamente todos los países estaban atravesados por golpes militares, ¿no? Una situación distinta. Senador, un abrazo, gracias, muy amable. Muy buen día. Gracias. Voy urgente al móvil de Gabriel Gamarra, está en la Embajada de Venezuela aquí en Argentina. Gabriel, buen día.
¿Cómo te va, Eduardo? Luis María Campos, 1170 más precisamente, en la puerta de la Embajada de Venezuela. Hubo mucho dolor y tristeza, sobre todo una vez que Nicolás Maduro dio a conocer esa noticia que nadie quería, que después de haber estado batallando con esa dura enfermedad que es el cáncer, perdía la vida Hugo Chávez. Aquí se acercaron aproximadamente 700 personas en las últimas horas del día de ayer y se quedaron hasta las primeras horas del día de hoy. En este momento, como puedes ver, han dejado carteles que dicen "Hasta siempre, comandante". Todo el amor y la admiración, hasta siempre, es otro de los carteles. Algunas banderas escritas con aerosol, comandante, lucharemos hasta la victoria siempre. Y otras personas que dejaron su ramo de flores, ¿sí?, en memoria del líder bolivariano. Hay que decir que la señora presidenta decretó justamente 3 días de duelo nacional. Y si hablamos estrictamente del embajador venezolano aquí en la República Argentina, me estoy refiriendo a Carlos Martínez Mendoza, bueno, viajó en el día de hoy a primera hora justamente a Venezuela. Se espera posiblemente que lleguen seguidores justamente de Hugo Chávez. Eso sería al mediodía o a primeras horas de la tarde. Poco movimiento en el interior de la embajada, por supuesto, todos realmente muy dolidos, muy tristes, consternación justamente en los rostros de las personas que están en el interior de la embajada. Bueno, Gabriel, algún movimiento se iba a hacer en Quilmes, tengo entendido, ¿no? Iban a hacer alguna manifestación. Bueno, hoy nos decía tempranito Leandro Martínez. Cualquier novedad que tengas allí o algún venezolano. Una manifestación. A ver, sí, decime. Posiblemente el viernes, también puede haber una manifestación y quizás en horas de la tarde. ¿Sí? Recordemos que el gobierno de Venezuela decidió y llama a elecciones para dentro de 30 días. Sí. Si tenés algún venezolano ahí en la embajada, algún ciudadano que esté aquí en la Argentina. ¿Venezolano en Argentina? En este momento no. Bueno, cualquier cosa nos llamás y charlamos con ellos. En minutos seguramente vamos a hablar con un venezolano. Bueno, gracias Gabriel, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hoy nos preguntábamos hace un ratito si Argentina va camino a Venezuela, a la forma de vivir, a la forma de gobernar, etcétera. Por lo menos hasta la muerte de Chávez. Bueno, yo creo que la Argentina y Venezuela son países totalmente diferentes. Bajo todo punto de vista. Comenzando por la sociedad, decís. La sociedad venezolana, la sociedad argentina, con los cambios demográficos que hemos tenido incluidos. Sí. Venezuela es un país, desde el punto de vista económico, por supuesto, muy poderoso, por el tema del petróleo, pero es monoexportador. La Argentina es un país con mayores recursos, con mayores recursos humanos, con mayor tecnología, es decir, podríamos hablar horas de las diferencias que hay. No, pero me refería a esto, es decir, bueno, una clase que recibe planes y que cada vez son mayores, en cuanto a número. Acá me pareció bastante coherente lo que dijo, en cierta forma, desde el punto de vista institucional, el senador Filmus, ¿no? Yo no soy oficialista, pero me pareció bastante coherente. Pero hay un tema que yo creo que hay que analizarlo de fondo. Acá ha habido un auge, restando la Argentina, ¿no? De los gobiernos llamados populistas de América Latina, y que esos gobiernos populistas realmente han batido, al adversario electoral, lo han borrado del mapa. Yo creo que justamente, sin fraude, etcétera, sea el caso de Venezuela, lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto con Lula da Silva antes de Dilma Rousseff, etcétera, y también lo hemos visto acá con Cristina Fernández de Kirchner, a la cual yo diferencio de todo este otro grupo, este otro pelotón, ¿no? Pues yo creo que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como el de Néstor Kirchner, fue más que todo pragmático, ¿no? Que va, para mi punto de vista, más allá de posiciones de orden ideológico y todo eso. Pero lo que yo sí veo son estas democracias delegativas, en la cual se elige a un presidente, por supuesto se elige presidente, con ellos senadores, diputados, y después el votante no exige esa famosa accountability que le dicen en Estados Unidos, es decir, que rindan cuenta, es decir, le delegan a ese líder. Bueno, porque eso sí tiene que ver con nuestra sociedad. Elijo un líder y duermo tranquilo. Claro, pero, y después lo critico. Exactamente, pero no se exige siempre el Salvador. Eso se llama, en este momento, por lo menos se usa mucho el término democracia delegativa. Sobre todo con liderazgos fuertes, como fue el de Hugo Chávez,
como es el de Correa, como fue el de Lula, como a lo mejor más difuso es el de Dilma Rousseff, y como es el de Cristina Fernández de Kirchner, frente en todos los países a una oposición que parece que le hubieran hecho una lobotomía general a todo el mundo. ¿El mundo observa esta situación o lo ve tan lejano como algo que...? Pasa que a mí el mundo no me preocupa tanto, a mí me preocupa qué piensa Estados Unidos, qué piensa... Bueno, yo cuando digo el mundo digo Estados Unidos. También Estados Unidos, digo Europa. Claro, digo, entonces, a ver... Pero tengamos en cuenta que estamos, el mundo, por supuesto, está finalizando un ciclo histórico que duró prácticamente 6 siglos, ¿no? Que podíamos hablar también horas de este tema. Sí. Al punto que hasta un papa acaba de renunciar. Es decir, sabemos qué mundo hemos dejado, pero no sabemos a qué mundo nos dirigimos. Entonces, Estados Unidos tal vez haya recobrado un poco la calma después de ese caos terrible económico y financiero que tuvo, pero Europa está en medio de una hecatombe financiera. No sabe, aparte con separatismos internos dentro de Italia. En eso se apoyan los gobiernos como el nuestro. Es decir, mirá Europa como está. Y mirá yo, no sé si hago bien las cosas o mal. Yo soy resultadista. En España hay 20% de desocupación. Te dicen, ¿dónde fue el modelo? ¿Dónde llevó el modelo? Como yo soy resultadista, acá está. Disculpame, tengo un móvil